el jueves de la semana en que alguien puso a circular el documento completo de la acusación de Emilio Lozoya, donde acusa a 17 personas de haber delinquido, de haber estado envueltos en actos de corrupción, en manejo indebido de recursos públicos. 13 de las 17 personas ya salieron a deslindarse, a decir: Lozoya miente. Una de ellas, una de las 17 personas señaladas y una de las 13 que salió a deslindarse, eres tú, y un gusto y gracias por estar con nosotros aquí. David Penchina, ex director del Infonavit, ex senador, ex muchas cosas más, servidor público de muchos años. Un gusto, gracias por estar con nosotros, David. El gusto es para mí, gracias por la oportunidad, Ciro, un amable y respetuoso saludo a tu auditorio. Gracias por la oportunidad a partir de un comunicado que, como tú bien citas, di a conocer el día de ayer. De hecho, hubo algunos comentarios de que por qué no lo había hecho, y déjame ponerlo en contexto. Yo había venido advirtiendo una serie de filtraciones, rumores, columnas, documentos que se contradecían en fechas, montos señalados, modus operandis de lo que acusa el señor Lozoya Austin, pero dada la filtración del documento que tú señalas en fecha de esta semana y el no desconocimiento de la autoridad de decir que era falso, pues yo asumí que ese documento sí era válido, y a partir de ahí sí hice un posicionamiento, porque previo a ello yo no quise prestarme ni a rumores ni a filtraciones. Yo niego y me consta, si me permites interrumpirte, porque nosotros sacamos un adelanto, que por cierto no era el documento final, pero un adelanto el lunes. Hablamos contigo fuera del aire y nos dijiste exactamente esto: mientras no haya un documento oficial, no. Sí, y que de ese documento, te recuerdo, en esa misma plática generosa de tu parte, de consulta periodística como el profesional de la comunicación que eres, el documento que sí se acredita como pareciera el bueno, hay diferencias sutiles. Sí, y las diferencias sutiles, por ejemplo, en particular a un servidor, existen. Y fue por ello que ayer hice un manifiesto claro, abierto a la opinión pública, en mi derecho de poder contar mi verdad, y en donde niego cualquier acto ilegal que yo haya cometido. Yo fui presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República cuando se aprueba la reforma, la constitucional en diciembre del 2013, y las 16 leyes reglamentarias secundarias de este proceso en julio del 2014. Fueron cientos de reuniones, y no fue una o dos. Desde el 2012 al final de esta proeza, o de este marco legislativo, que éramos el único país que no había logrado este cambio en su estructura energética, pues yo fui el que presidió esa comisión, y por lo tanto acompañó todo el proceso. Yo ni soborné a nadie, ni me dejé sobornar por nadie, en un tema en donde, además de cientos de reuniones, de consultas, de incluso foros internacionales, yo te puedo decir hoy que estoy convencido de que era el marco legislativo que el país necesitaba, después de 80 años de un monopolio que tuvo luces y sombras, y que restringía la libertad de los mexicanos para poder explotar de mejor manera nuestros recursos energéticos. Paréntesis, se tardaron 1 año y medio en decirlo, David, y yo se lo reclamé en muchas ocasiones periodísticamente. Año y medio en decir, los estaban haciendo pedazos el presidente López Obrador. El presidente López Obrador dice: las reformas estructurales fueron un montaje para robar. Y yo decía: ¿dónde están quienes aprobaron las reformas? ¿Por qué no salen a defender la esencia de las reformas, no la aplicación? Ahora lo están comenzando a decir. Mira, Ciro, yo lo digo en mi comunicado. Perdón por la interrupción, y está bien, y se vale. Sí. Yo no puedo deslindarme de una reforma en la que creí, creo y estoy convencido que abre oportunidades para el país. Según el presidente, un cambio de gobierno. Que según el presidente fue un montaje para robar. Mira, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el proceso legislativo y la consecución de una reforma, que depende del Poder Legislativo. Y otra cosa es la administración de una empresa paraestatal que no tiene nada que ver con la reforma. Son dos cosas bien distintas, y creo que sí hay que distinguirlo. Y déjame darte un dato. Casualmente, en esta administración en curso, si no hubiera sido por la reforma energética,
los campos petroleros de reciente hallazgo no hubieran sido posibles. La versatilidad con la que la empresa puede ver hacia el futuro y tener nuevos instrumentos para salir adelante están contenidos en la reforma. Y tienes razón. Increíble, a lo mejor hay un debate como inacabado. nadie salió a defender la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones, en fin, pero regresamos a tu tema. Saliste a deslindarte tajantemente ayer y a decir, Emilio Lozoya miente. Sí, es que miente, Ciro, y yo creo que los incentivos que a la luz pública están plasmados en cientos, miles de notas, está claro cuáles son los incentivos del señor Lozoya Austin. Está claro, como yo tuve diferencias serias con él en el proceso de discusión y aprobación de la reforma. A ver, déjame decirte algo que lo puedo probar. Hubo más de 700 reuniones para la consecución de la reforma constitucional y de las reformas secundarias de 16 leyes. El señor Lozoya no ha de haber estado ni en el 2% de ellas. Y los planteamientos que el señor Lozoya hacía como director de Pemex de lo que quería de la reforma, muchos de ellos fueron tajantemente rechazados porque no generaban la competencia ni la transparencia que el marco legislativo reclamaba. Yo cito uno en el comunicado del día de ayer, los famosos farm outs, sí, que en español significa el que la empresa tenga la capacidad de asociarse con particulares en dos modelos, libremente, sin pasar por órganos colegiados y regulatorios, que son lo que quería el señor Lozoya, o pasando por aprobaciones colegiadas de organismos regulatorios y del Consejo de Administración. Nosotros, yo en lo particular, me negué tajantemente a ello, como me negué al control del cuarto de datos de exploración que Pemex quería mantener. Y hay registro público. Y hay registro público y está plasmado en la reforma. Documentado, sí. Está documentado. Esas sí son pruebas, no son dimes y diretes. Y a partir de ahí, tuvimos serias diferencias, yo fui atacado, hubo un distanciamiento, pero la reforma implicó una negociación abierta con las fuerzas políticas de aquel entonces, en donde sabíamos que al final del Pacto por México esa reforma no necesariamente iba a ser acompañada por el paradigma ideológico y de posiciones tan extremas, particularmente con el PRD. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa. Miriam, te sumamos, si te parece, no, sí, adelante. te sumamos a esta charla. Miriam, nuestra especialista en el expediente Lozoya, nos dices qué es precisamente, concretamente, lo que Emilio Lozoya dice del senador Penchina para escuchar aquí al aire el punto de vista del senador. ¿Les parece? Sí. Tenemos que hacer una pausa. Ya dejó el tema el presidente López. Nosotros seguimos conversando con David Penchina, con el ex senador, ex presidente de la Comisión de Energía en los tiempos en que se aprobó la reforma energética, señalado por Emilio Lozoya de haber incurrido en supuestos actos de corrupción. Miriam, ¿de qué señala concretamente en esta acusación Emilio Lozoya a David Penchina? En esta denuncia de hechos está justamente en la página 19, para que lo podamos citar tal cual, y dice: en relación con los sobornos a legisladores, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso establecieron como enlace de este tema a David Penchina, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado, quien en la mayoría de las reuniones iba acompañado por Francisco Domínguez, José Luis Lavalle, Salvador Vega, Javier García Cabeza de Vaca. En específico, al entonces senador de nombre David Penchina, una persona de mi equipo de trabajo, sin recordar con exactitud si fue Rodrigo Arteaga o Francisco Olascuaga, a quienes me comprometo a presentar, le entregó un apoyo económico por 6 millones de pesos el día 17 de septiembre del año 2014 en la oficina privada ubicada en Montes Urales, número 425, Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. Hasta aquí la mencioné. Eso es todo lo que menciona David Penchina. Es todo lo suficiente para abrir un caso legal, suficiente para destruir un prestigio. Uno diría es solo un párrafo, pero ¿qué párrafo, David? Recibiste dinero el 17 de septiembre del 14 en una oficina de Montes Urales. Es totalmente falso, Ciro, y déjame nada más ponerlo en contexto. La reforma se aprueba en julio del 2014.
Y aquí pone 17 de septiembre, en esta última versión, ¿no? Yo ya no sé de las anteriores en qué fecha. Sí, pues ya tenemos pero que ir además con no la se última. acuerda quién me los dio. Sí. Es verdaderamente absurdo, ridículo. Sin recordar quién, dice Lozoya. Así es. Y mira, yo confío en las instituciones de México. Y déjame decírtelo de manera clara ya a la Antes cara. de eso, esto es falso. Es totalmente ese falso, día- como lo afirmé ayer. Ese día como tú lo no afirmo fuiste hoy. ni mandaste a alguien a Montes Urales. En lo más mínimo, yo te diría que incluso los actores que se señala que él no recuerda quién fue el que me los dio, ¿no? Yo creo que este señor repartía dinero en los pasillos o no sé cómo le hacía. Porque lo que hay que partir es que este es el dicho de un delincuente, confeso, que se contradice todos los días, que si registramos la historia desde que él fue director, en los señalamientos que desde entonces periodísticamente se le hicieron, hay una inconsistencia brutal, Ciro. Y el incentivo para él hoy salir a mentir y buscar una figura jurídica establecida en la ley como es el criterio de oportunidad, testigo protegido, pues está claro, ¿no? Es aventar a donde pueda con tal de salvarse. Yo creo que ese incentivo nadie puede negarlo. Hay quien podrá estar de acuerdo con Lozoya y hay quien no, y esa es la libertad de este país. Y lo dice tu comunicado de ayer. Pero el tema no es ese. El tema es la consistencia y la congruencia en las declaraciones. Entonces, si tú pones que fue una fecha mucho posterior a cuando se aprobó una reforma que duró en su discusión más de 2 años, no pones que no te acuerdas cuándo, pues perdón, yo no le doy ningún peso y miente, pero absolutamente. Esto puede ser suficiente para que el Ministerio Público lo acredite y te llame Mira, a no lo declarar. sé. Eso habrá que verlo. Mira, no lo sé, pero puede- déjame ahí puede sí ser el decírtelo. caso. Yo confío en las instituciones, tengo 35 ¿Confías en el años. Ministerio Público Federal? Déjame ponerlo en este contexto, Ciro. Emilio Lozoya Austin, entre su fuga, entre que fue detenido y entre lo que se le va a pasar, sea o no testigo protegido, va a tener más tiempo en ese proceso que lo que duró de funcionario. Yo tengo 34 años sirviendo a mi país. Entonces, pongamos las cosas en contexto. Una cosa fue el proceso legislativo, otra cosa los intereses que él defendía, que no fuimos a acompañar a esas ideas porque no era bueno para el país. Y otra cosa es hoy un proceso en el que él está metido, donde quiere salvarse, donde involucró él a su madre y a su hermana y a su esposa en actos y operaciones financieras que están documentadas. Está clara su finalidad. Y en ese sentido, yo sí confío en las instituciones, porque además déjame decirte algo. Yo fui parte del proceso de reforma de la autonomía de la Fiscalía. Sí, lo sabemos. Yo voté a favor de ese modelo. Yo conozco del prestigio del fiscal en su carrera profesional y espero que la impartición de este caso y de cualquier caso, Ciro, del que se presentó ayer o del que se presente mañana, Y ahí estarás, haya una aplicación de David. justicia. Ahora, estamos hoy en el proceso del Ministerio Público como corresponde legalmente a esto, y luego vendrá el Poder Judicial. Y creo que la publicidad ante tantas filtraciones, rumores, expectativas que se han generado en este caso, van a exigir, y creo que todo mundo lo va a estar vigilando, de un proceso pulcro y transparente. Y- Por eso yo cierro mi comunicado de ayer, diciendo que estaré siempre a disposición de la autoridad. Ve la intemperie que está creando el presidente López Obrador. Mira, el Ve la señor... intemperie. a ver, Lo acaba de decir hace 10 minutos. Este es el momento para acabar con la corrupción en México y este es su caso La emblemático. Fiscalía- Esta es su operación la Manos Fiscalía Limpias. es autónoma, el señor presidente también, electo por los mexicanos, tiene la libertad de hacer de sus actos. Yo espero un proceso donde la impartición de justicia sea el correcto y por eso aquí de frente te lo digo, estoy a disposición de la autoridad, yo no me voy a ir a ningún lado, aquí estoy, aquí está mi comunicado, aquí está mi verdad. Yo fui parte de la A a la Z del proceso legislativo de la reforma porque tenía una responsabilidad política y legislativa. Mi debate por la reforma legislativa en materia energética no empezó en el 2012. Yo luché, Ciro, desde la oposición por buscar un marco regulatorio distinto en materia energética en el sexenio de Vicente Fox, Lo sabemos. en el sexenio de Felipe Calderón. Y avanzamos muy poco y veníamos con un retraso no de 15 años, Ciro. Éramos el último país que no había hecho la tarea en materia energética para abordar energías limpias, para combinar la inversión, para detonar las finanzas públicas y no ser un lastre
de las finanzas públicas de las paraestatales a partir de la competencia. Y la competencia lo que genera es mayor posibilidad de la libertad. Creo en la reforma, creí en ella y sigo creyendo en ella. Y en ese sentido, me parece que manchar un proceso legislativo a partir de los intereses de un delincuente confeso, que lo que quiere es salvarse él y su familia de sus propios actos que ya confesó, me parece que no tiene el derecho de hacerlo, más allá de la afectación personal. No tiene el derecho, que no pero es lo fácil. está haciendo. ¿Cuál sería aquí el interés en particular con David Penchina de Emilio Lozoya de inculparlo y de decir, sé que le dieron los 6 millones, son 2 de mis colaboradores, son sus No me testigos acuerdo que va a quién, ¿no? presentar? Puede ser 2, que son los que él en todo el momento en la denuncia dice que estuvieron entregando los recursos. ¿Cuál es el interés en particular que usted vislumbra? ¿Cómo fue su relación con Emilio qué te Lozoya? meten ahí? ¿Por qué meterlo A ver, en este ¿por qué paquete? te meten ahí, uno David? es inevitable, y por eso lo decía en el comunicado, que yo diga hoy, no, pues yo no estuve enterado de qué pasó en la reforma energética, ¿no? No hay nadie, Ciro, que en estas más de 700 reuniones haya estado sentado en la mesa más que un servidor. Y no lo digo en otro sentido, era mi responsabilidad. Segundo, diferencias con Lozoya. En términos de la redacción y discusión de la reforma, hubo muchas. Particularmente yo recuerdo 4 estratégicas que no sucumbimos a su interés y que lo documentamos diferente y ahí están ¿Pero las por qué pruebas te meten? documentadas. ¿Por qué? Y tercero, mira, a partir de esas discusiones y esas diferencias, yo puedo probar. Fui golpeado desde Pemex en notas periodísticas, Ciro. Yo buscaba ser gobernador de mi tierra legítimamente. Lo recordamos muy bien. Y fui golpeado, hubo filtraciones de lo más ruines desde aquel entonces. Porque yo no fui aliado de los intereses individuales bajo qué intereses previos él tenía. Por ejemplo, para asociarse libremente con empresas privadas. Hay documentos al respecto y hay investigaciones al respecto. Entonces, ¿cuál era la intención? Pues esa era la intención. Y tan es mentira que la fecha nomás no hace sentido y ahora no se acuerda quién me lo dio. En otras filtraciones incluso decía que sí se acordaba, ¿no? Entonces, Ciro, es evidente que este señor delinquió en muchos aspectos, hay muchas carpetas de investigación y que hoy lo que desesperadamente quiere es salvarse a partir de esta figura que nosotros promovimos en la legislación, pero que está sujeta a un proceso judicial en donde, reitero, confío en las autoridades de este país, competentes en la materia, en la Fiscalía y en su momento seguramente en los tribunales. Seguramente lo ves así. Y bueno, pues tú puedes decir, por favor, pues dices muchas cosas, pruébalas. Yo estoy dando la cara, no me presté a filtraciones, hay un documento que ya se acreditó como el bueno de la denuncia de hechos, a ver si no lo vuelven a cambiar. Y por eso estoy aquí y muy agradecido por el espacio. Pues te agradecemos mucho, David, este tiempo, estas palabras, y seguimos en comunicación. Yo estaré siempre a disposición, Ciro. Yo te quiero agradecer el espacio de libertad de expresión que nos das. Por eso te pedí venir aquí. Sí. Aquí estoy. En esto la piel es dura, también es difícil, pero te lo digo de frente y de cara a tu amable y respetado auditorio. Este es mi comunicado, yo estoy a disposición de las autoridades. Hay una mentira flagrante. La reforma es una gran reforma y es buena para el país. A ver, y nadie desea que a México le vaya mal. Te interrumpa, hacemos un corte y nos das 2 minutos más Sí, por favor. para esta conclusión. Volvemos Claro con que David Penchina. Estabas dando un punto de vista para concluir esta conversación. Adelante, te escuchamos Mira, completo. 35 años de servicio de lo que a mí me ha tocado vivir en el sector público no se borran con un párrafo que es una mentira flagrante, Ciro. Ojalá el señor Lozoya recuerde que lo que verdaderamente nos hace libres es la verdad. Y él está mintiendo. Reitero mi confianza en las instituciones y reitero que hay que separar el proceso legislativo que generó un nuevo marco jurídico para el sector energético después de 80 años de encierro, de la administración que tuvo lamentable administración Emilio Lozoya, de la que él mismo ha confesado sus delitos. La congruencia, la verdad deberá de prevalecer y ojalá le apostemos todos a un país de instituciones que, por cierto, en materia de justicia, te reitero, a mí me tocó votar a favor y que por eso confío en ellas
independientemente adicional a la buena trayectoria de quien hoy las encabeza. Yo creo que el sistema judicial está a prueba. Yo estoy a disposición de las autoridades y sin duda te agradezco el espacio y la oportunidad, no solo de conocer mi comunicado, sino de decir mi verdad, y me reitero siempre a tus órdenes con el respeto profesional de un espacio donde podemos abordar en libertad para expresar nuestras ideas. Pues quedamos en comunicación, suerte en lo que venga. David, te ves tranquilo, pero pues obviamente debe haber una afectación. La hay, Es una y por eso digo que la verdad nos hará esto te libres. puede llevar ante la justicia, esto debe tener impactos en lo personal, En lo emocional, en la familia. Te están diciendo que recibiste un dinero indebido. En este caso, alguien que no se acuerda quién, Emilio Lozoya, te entregó 6 millones. En una fecha totalmente incongruente y no se acuerda quién. Es una mentira, Ciro, como todo lo que ha hecho con la única finalidad de salvarse de un proceso lamentable, de una gente que no hizo bien las cosas y que sus dichos los tendrá que probar. Yo afirmo y te reitero, es una mentira, con la única finalidad de salvarse él, y me imagino que a los suyos. Ese es un asunto que la justicia tendrá que decidir. Muchas gracias al ex senador, ex presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchina. Gracias, suerte David. Gracias, Ciro. Ricardo.